¿Tienes mente estratégica y visión para los negocios? En Unisimón puedes estudiar administración de empresas, contaduría pública, comercio y negocios internacionales o marketing y negocios digitales. Conéctate con el mundo, crea tu empresa o lidera tu propia organización. Los negocios del futuro se aprenden hoy en Unisimón. Más información en www.unisimon.edu.co. Vigilada Mineducación. Una dosis de inspiración y conocimiento a través de las historias de sus protagonistas. Aquí comienza La Hora del Emprendimiento, un espacio del Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación Macondo Lab, para la innovación, la reflexión y el desarrollo empresarial. Bienvenidos. Muy buenas tardes, oyentes de Unisimón Radio. Bienvenidos a La Hora del Emprendimiento, el espacio del Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación Macondo Lab, donde conversamos con emprendedores, empresarios, líderes y expertos que están transformando la gestión del mundo empresarial actualmente. Soy el profesor Enrique Melamed. Tendré el gusto de acompañarlos el día de hoy en esta conversación donde estaremos discutiendo temas muy interesantes para la gestión empresarial, como lo son la internacionalización de los negocios y conocer un poco más la experiencia viva de los emprendedores. Hoy nos acompaña Jaime Andrés Rendón, ingeniero industrial, empresario y fundador de Break Llantas y Soluciones SAS, una empresa que está enfocada en soluciones integrales para el sector automotor y que cuenta con ya una trayectoria consolidada. Jaime, bienvenido a La Hora del Emprendimiento. Hola Enrique, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Excelente, Jaime. Bienvenido siempre a Unisimón, que además sabemos es también tu casa, donde te formaste como ingeniero. Exactamente, así es. Así es, qué gusto que estés acompañándonos el día de hoy. Jaime, detrás de todo emprendimiento, detrás de toda empresa, siempre hay una persona, un emprendedor que un día tuvo una idea y dijo, voy a apostarle a esa idea. Cuéntale a nuestros oyentes quién es Jaime, cómo inicia Jaime en el emprendimiento y cómo finalmente llegamos a esta empresa que está consolidada hoy en día. Ok, bueno, mi nombre es Jaime Rendón Rosales. Yo soy ingeniero industrial de aquí de la Universidad Simón Bolívar. Digamos que cuando empecé a estudiar tenía un enfoque distinto a lo que tengo ahora, porque yo empecé a estudiar y pasé una serie de dificultades. Cuando llegué a quinto semestre me tocó pasarme para la noche, porque ya tenía que yo costearme mi semestre. Entonces empecé a trabajar, me pasé para la noche y había ciertos profesores que nos motivaban y nos hablaban mucho para que nosotros emprendiéramos, para que nosotros creáramos empresas. Entonces me sembraron esa semillita. Resulta que llegó un tiempo en que me quedé sin trabajo y me tocó quedarme en la casa sin hacer nada, digámoslo así. Entonces, en un cumpleaños mío me regalaron un Kindle, un libro electrónico. Yo empecé a leer, a aprovechar todo ese tiempo que tenía libre, empecé a leer lo que más pueda y hubo muchos libros que yo empecé a leer que me abrieron la mente. Empecé a ver más allá de lo que yo estaba acostumbrado a ver. Entonces, retomé otra vez mis estudios, iba con mi padre a trabajar, mi padre todavía se dedicó a Ñata y empecé a ver necesidades en las empresas de transportes que yo digo, bueno, aplicando mis conocimientos de ingeniería, lo que yo aprendí aquí podemos hacer algo. Entonces, en mi trabajo de proyecto de grado me enfoqué en hacerle seguimiento a las llantas. Entonces ya yo te pasaba un dato estadístico y un reporte de las llantas que necesitaba para cambio en 30 días, en 60 días, en 90 días. Te decía cuáles eran las marcas que más te daban rendimiento y las que no. Y te sacaba un plan de cómo optimizar cada una de esas llantas que tenían cada vehículo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo presenté ese proyecto a una empresa de transporte con la que empecé a trabajar y ellos empezaron a optimizar ese rubro de llantas, porque en una empresa de transporte lo que más consume son combustible y llantas. Entonces, si tú controlas aún más el rubro de las llantas, tienes mucho más ahorro en tu empresa de transporte. Ya, entonces, ese proyecto
digamos que lo presenté en la universidad, lo organicé muy bien, ya la tenía una estructura completa con ese proyecto, y hubo una feria en Panamá en donde fui invitado. Entonces fue una feria en Panamá de llantas y se lo presenté a un señor que es dueño de una marca. Y le dije, mira, con esta llanta podemos hacer esto, esto, esto y esto. Al señor le fascinó la idea y me dijo, bueno, empecemos a trabajar, ideate una manera en que tú y yo podamos trabajar, y empezamos a implementar este proyecto en Colombia. Para expandirme todavía más, y en vez de decirle, no, que no nos quedemos solo en este proyecto, también quiero trabajar tu marca, deposita una confianza en mí. Entonces él dice, bueno, ¿qué me propones? ¿Qué podemos hacer? Mándame unos contenedores de tu marca y nosotros aquí la comercializamos y le hacemos el acompañamiento al cliente con lo que yo desarrollé. Y eso fue, digamos, que lo que hicimos, y así fue como empezó, digamos, la primera empresa que yo tuve recién graduado de la universidad. Interesante el tema, Jaime, porque conociendo los puntos de la historia que nos acabas de contar, creo que es la realidad de muchos de nuestros estudiantes en general, no solo de administración y negocios o de ingeniería, sino en general de cualquier estudiante de la Universidad Simón Bolívar. Evidentemente el tema de sostenernos económicamente para poder sacar la carrera adelante, creo que es una vivencia que todos nuestros estudiantes tienen, y me llama muchísimo la atención porque, digamos, es muestra como de esa resiliencia que siempre tiene, por supuesto, el barranquillero, pero muy de cerca el estudiante de Unisimón. Y de ahí viene entonces la formación en emprendimiento que todo estudiante recibe, pero cómo los espacios académicos se convierten también en oportunidades de negocio. Y me llama la atención algo que quisiera hiciéramos un Zoom, nos contaras más. Tú dices que un regalo de cumpleaños, que es un Kindle para leer, fue tu herramienta para abrir la mente y, digamos, ver el emprendimiento también desde el conocimiento. Te digo porque como profesor de emprendimiento a veces se me ocurre una idea y doy el salto al vacío. Y aquí vemos que se necesita conocimiento, se necesitan esos saberes para poder emprender. ¿Es así? Correcto. Digamos que los libros que empecé a leer me ayudaron a tener motivación, y de la motivación lo llevé a la acción. Yo siempre he dicho que en la lectura tú encuentras todo, todas las respuestas que tú tienes de lo que tú quieres ser, de lo que quieres mejorar, lo encuentras en los libros. Muy, muy importante, por eso definitivamente hay que leer más hasta para emprender, para generar una idea de negocio se necesita sin duda abrazar el conocimiento. También entendí en la historia que nos cuentas que, digamos, ese contacto en Panamá conoció un trabajo o un ejercicio que habías hecho como parte, pues, de la formación que recibiste acá como ingeniero. Es muy difícil, de verdad, venderle una idea a un extranjero. Digamos que con Panamá hay una cercanía, pero en general normalmente cuando pensamos en lo internacional como que está el miedo de esto sí funcionará, esto sí llegará. Bueno, primero cuando yo presenté ese proyecto, yo tenía pruebas, tenía, digamos, evidencias, tenía todo registrado. Y eso fue lo que más llamó la atención, porque dije, yo tengo mi empresa de llantas, pero no me enfoco únicamente en vender llantas, sino vamos a hacerle el acompañamiento a mi comprador, a mi cliente, para que ellos cuiden esa mercancía, y cuando cuiden esa mercancía la van a optimizar mucho y le van a sacar el máximo provecho, y eso es lo que se quiere en una empresa de transporte, optimizar ese rubro de las llantas, y eso genera un ahorro. Listo. Y haciendo un zoom a este tema, no conozco, me gustaría que me contaras un poco más cómo funciona todo este mercado del sector automotor, porque digamos que hay como muchas industrias que están conexas ahí, el ensamblaje, la distribuidora, además, o sea, si pudieras contarnos un poquito más cómo funciona este tema, y si entiendo bien, si te entendí bien, también es una empresa familiar que viene del trabajo de tu papá. Exacto, de la experiencia que él tiene, de la experiencia en ventas, que eso también marcó mucho la trayectoria. ¿Qué te puedo decir? Mira, cuando yo hicimos nuestras primeras exportaciones, yo me di cuenta también que en el mercado hay muchos productos en el mercado mundial que son de muy buena calidad y tienen un muy bajo precio.
Entonces las empresas de transporte son, a lo largo de todos estos años, son empresas que han tenido muchas cargas y muchas regulaciones. Entonces, para que ellas puedan operar de una manera más óptima, yo me dediqué también a buscar en el mercado la mejor llanta con la mejor calidad para poder vendérselas a ellos. Entonces ya veníamos construyendo una reputación, una confianza y un acompañamiento a nuestro comprador, que eso es, para mí, es un activo invisible. Ya, porque tenemos que buscar, como empresario, buscar relacionamiento, tenemos que buscar construir una reputación y buscar construir una trayectoria. ¿Por qué? Porque es bueno que tú tengas, ¿qué prefieres tú, por lo menos, tener un cliente que te compre una vez o tener un cliente que siempre te siga comprando? Completamente de acuerdo, sobre todo porque eso es lo que deberíamos estar buscando hoy en día en las empresas, en el emprendimiento, porque la transacción, la venta es una vez, pero la relación sostenible con el cliente, y me gusta un término que usaste, es la confianza que creas con ese cliente, y eso toma tiempo. Esta empresa, Brave Llantas, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado? Todas las turbulencias que de pronto han pasado, ¿cómo se ha sostenido? ¿Cómo ha permanecido en el tiempo? Te sigo, digamos, contando la historia. Creé mi primera empresa, ¿ya? Pero digamos que nosotros, nadie en el mercado tenía previsto una pandemia. Cuando llega la pandemia, yo no pude sostener más la empresa porque todo se paralizó. No pude seguir vendiendo, me tocó cerrar. Entonces, pero ya tenía una experiencia, ya tenía un conocimiento. Brave lo que tiene 3 años en el mercado, pero son 3 años que Brave no inició a lo cero, porque ya yo tenía una experiencia, ya tenía una cartera, ya tenía unos compradores, ya tenía una reputación. Entonces inicié Brave nuevamente, hablé otra vez con mi proveedor de Panamá y dije, bueno, quiero volver a trabajar contigo, vamos a otra vez a volver a hacer lo que hacíamos antes. Y él me dijo, listo, Jaime, trabajemos, preséntame un plan nuevo y iniciamos de nuevo desde cero. 2 palabras que estuvieron muy de moda también en la pandemia: reinventarse y ser resilientes. Y creo que lo podemos ver acá. Si bien es cierto que la empresa, 3 años, 3 años, sí. Te entendí bien, pero también ya construida de una trayectoria. ¿Cómo tú verías esas 2 palabras en tu proyecto empresarial o en general en la visión o en cómo se piensa el Jaime emprendedor? No solamente desde la empresa, sino de tu proyecto como emprendedor. Resiliencia y reinvención, ¿cómo las definirías? Digamos que, según mi experiencia, el tema de la resiliencia, uno lo construye. Yo lo he aprendido mucho, porque para ser emprendedor no es fácil. No es fácil, tienes que ser fuerte, tienes que tener emociones frías, como siempre digo yo. Porque siempre van a pasar situaciones. Y cuando pasan las situaciones, tu mente lo que imagina es lo peor, el peor escenario. Entonces, ¿qué hago yo cuando me pasaban una serie de dificultades? Por ejemplo, yo tuve la primera dificultad que tuve con Brave, es que yo contaba con un capital para poder importar ese contenedor y el capital se me retrasó. Entonces, cuando llega ese contenedor, no tengo capital para sacarlo. Entonces, ¿qué hago yo? Me desespero, me angustio. Claro, tú vives tu proceso humano. Te desesperas, te angustias, te desanimas. Y ahora qué hago, en qué me metí, y ahora qué hago con esto. Pero digamos que no puedes quedarte ahí. Cuando esa situación, cuando ya tú calmas tu mente, logras controlar la ansiedad. Yo por lo general, cuando me pasan cosas así, lo que hago es salir a caminar 10 minutos, tomarme un café o ir al gimnasio. Ya cuando tú sales de ahí, ya tu mente está más calmada. Todo ese estrés que tenías acumulado lo sacas por medio del ejercicio, de cualquier otra cosa que tú hagas. Y empieza tu mente a calmarse y a procesar ideas. Y al procesar ideas ya tú sabes cuál, porque todos los problemas en esta vida tienen solución. Todos.
De hecho, hay un dicho que dice que si un problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Exacto. Y si no el tiene, problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Igual? Exactamente. Entonces ahí creo que vemos el mensaje o la importancia también para un emprendedor de cualquier sector de ser o de trabajar la inteligencia emocional, de autorregularse también para poder tomar las mejores decisiones. Y digamos que no eres el único que pasa por estos asuntos, porque yo admiro mucho al emprendedor colombiano, porque a pesar de las situaciones que ha vivido el país, que está viviendo el país, a pesar de las incertidumbres, a pesar de los impuestos, a pesar de la competencia, continúa ahí, es perseverante y creativo. Esa es la característica que tiene el emprendedor colombiano. Completamente de acuerdo. En eso sí, estamos completamente de acuerdo que los colombianos somos resilientes, creativos, nos gusta reinventarnos y por naturaleza, diría, somos emprendedores. Jaime, en este mercado de la automotriz, que por lo que nos has contado también has tenido ya la experiencia y de importar y exportar, que no es fácil para una empresa. Digamos, normalmente el empresario colombiano siempre está pensando en lo local. ¿Qué mitos o creencias crees que un empresario, emprendedor debería derribar para poder decir, yo sí tengo la capacidad de aprovechar esa apertura económica que tenemos? Porque digamos que desde el 93 que se realiza la apertura económica en Colombia, los negocios internacionales han ayudado muchísimo, digamos, a impulsar todo lo que Colombia ha logrado posicionarse en el mundo. ¿Qué mitos crees que normalmente tiene un emprendedor que le mencionan o simplemente contempla la idea de internacionalizarse, de abrirte al mundo? Te voy a dar un ejemplo, porque no es el único negocio que yo estoy emprendiendo ahora. Yo también estoy sacando mi propia marca de café y la estoy exportando a Europa. En la Sierra Nevada hay más de 100 marcas de café. Más de 100 marcas de café, pero ninguna, el porcentaje muy pequeño de esas 100 marcas son las que están vendiendo para afuera. Entonces tú te preguntas, pero ¿por qué esta gente no saca su café de aquí? Si ese café es muy bueno. La primera, la desinformación. No saben. ¿Por qué? Porque en otros países tú necesitas investigar qué regulaciones requieres tú para poder meter ese café allá. La segunda, no tienen contactos. No tienen alianzas con digamos, o empresas de afuera, o digamos que no tienen la capacidad de poner un vendedor allá para que haga el trabajo de ventas allá. Entonces, para mí es eso, que no saben cómo hacerlo. Y normalmente también, digamos, otra cosa que piensa el emprendedor es que para negociar con Europa, para negociar con otro país, necesito hablar inglés. Por ejemplo, esa es otra creencia. Idioma. Esa es otra creencia. El idioma, eso sale muy costoso. Y tú para poder conquistar el mundo, hablando de manera de mercados, tú tienes que saber inglés, siquiera lo mínimo. ¿Por qué? Porque ese es el idioma universal del mercado. Completamente de acuerdo. Entonces hay que cambiar esos mitos, esas creencias, porque sí es posible. Me llama la atención estos dos sectores que estás moviéndote. Conoces, tienes experiencia en el tema automotriz, llantas y demás, pero estás trabajando en una marca de café, un producto completamente diferente. ¿Qué te motivó, qué te llevó a este nuevo proyecto que estás emprendiendo? Sabes que cuando yo fui a visitar la sierra, vi las fincas, me conecté con la naturaleza, sentí tanta paz, me salí de lo cotidiano, del mundo, del ruido, del día a día. Cuando yo conecto allá y pruebo el producto de allá, yo me doy cuenta, esto es oro. Aquí tenemos que hacer algo. ¿Ya? Yo en todo esto, en todo mi trayecto empresarial, también he hecho muchas relaciones internacionales. Por el tema de las importaciones, he tenido que hablar con gente de China, tengo que hablar con gente de Italia, de Panamá, de Francia. Y eso te conecta mucho y te da a reconocer también en muchos países. Entonces yo lo que se me ocurrió fue que este producto tenemos que aprovecharlo y sacarlo de aquí. ¿Qué pasa con ese producto? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? Ese producto, como es marca regional, él cuenta una historia, representa un territorio, ¿ya? Entonces cuando tú le hablas a una persona del café, de su calidad y su característica, lo enamoras.
digamos, al extranjero le gusta eso, que tú le digas que este café lo produjeron los indios de la Sierra Nevada, la manera en cómo lo hicieron, de dónde viene las costumbres que tienen ellos para poder cultivar ese café. Ya estás contando una historia, ya estás viendo, ya estás ofreciéndoles a ellos un territorio. Y eso llama mucho la atención de ellos. Fíjate que me transportaste hace poquito que tuve la oportunidad de conocer en Bogotá una marca de café que ya está exportando a Europa, justamente esos temas que son muy bien valorados en el extranjero. Este caso del que te hablo, una de las cosas era que la marca del café es el nombre del abuelo de la emprendedora, que era cultivador de café, tenía en la finca, y esta chica, que es la emprendedora, dice, pues si tenemos potencial, estoy estudiando negocios internacionales, ¿qué puedo hacer yo para que esa finca de café llegue a otras latitudes? Y el café colombiano, hay que decirlo, tiene uno de los mejores del mundo. Correcto, y tiene muy buena reputación a nivel internacional. Entonces, yo diría que había veces que superar esas barreras mentales que tenemos a veces como emprendedores y pensar que sí, podemos querer lo propio, pero también afuera reconocer que también quieren y que también se valora eso que es nuestro. En este caso, el tema del café. ¿Qué más puedes contarnos de este proyecto? Porque como te digo, tenemos dos sectores diferentes, automotriz y cafetero. ¿Qué estoy analizando yo de este proyecto? Ajá. Digamos que hay que organizar este tema del tema de la producción, porque cuando tú te abres al mundo, empiezas a construir una reputación en el mundo, la demanda es muy alta. Entonces, cuando tienes mucha demanda y no tienes mucho producto con qué satisfacer esa demanda, hay que optimizar los procesos de producción de ese café, de ese producto. Y muchas veces también automatizarlo y implementarle tecnología, que eso es lo que le hace falta. Entiendo perfectamente. Hoy en día se habla muchísimo de todos estos temas que hemos podido conversar. Internacionalización, resiliencia, pero el emprendedor todavía sigue pensando en que el proyecto arranque, que el proyecto inicie y que el proyecto permanezca. Ahí te digo yo algo, sí. de todo lo que yo he leído. De lo que te puedo decir es que tú quieres montar tu propio emprendimiento, pero ¿qué tienes que hacer? Asegúrate que un porcentaje alto de eso que tú quieres hacer lo tengas controlado. O no haya riesgo, porque yo no te puedo decir que un 100% de lo que tú vas a hacer no tiene riesgo. Si en un 80 o 70% de lo que tú vas a emprender lo tienes controlado y sabes qué hacer con él, el otro 30% déjalo a la suerte. Tírate de cabeza, ya tienes un porcentaje mayor. Ya, pero tú no puedes controlar, por ejemplo, el tema de una pandemia. Tú no puedes controlar, por ejemplo, el tema del político, los cambios cíclicos que tiene la política también. Que un político hoy tiene una idea, y viene con sus ideas, con su plan de proyecto, al otro semestre, el otro periodo viene otro con otro proyecto, otro negocio. También es un cambio cíclico que tienes ahí, tienes que adaptarte a cada digamos, proyecto político. Ya, pero son cosas que también son manejables. Y ahí es donde requiere de tu creatividad, requiere de tu, ¿cómo le digo yo? De tu excepcionalidad. Listo. Jaime, el mundo, lo internacional. En ambos proyectos creo que está el tema internacional. Me gustaría que me mencionaras así 5 países desde tu experiencia, desde tu conocimiento, que podrían ser buen destino, ya sea o para importar, porque me imagino que el tema de llantas, por ejemplo, más importación que exportación, pero en el café sí está el tema de la exportación. 5 destinos que tú digas son claves para un emprendedor colombiano que quiera aventurarse al mundo internacional. Digamos que para mí la Unión Europea, en el caso de los productos agropecuarios, la Unión Europea es ¿por qué? Porque a ellos les gusta mucho el tema orgánico, les gusta mucho el tema de, como te dijo, de los territorios, de que cuente una historia, de lo que se está consumiendo sea artesanal. Les gusta mucho eso. Y en el tema de las importaciones, China, ahí encuentras lo que tú quieras a un costo muy bajo.
Curioso teniendo en cuenta que precisamente China, digamos, está ahora mismo en podría decirse o se dice que hay una guerra comercial con Estados Unidos y justamente ese es nuestro mayor socio en este momento. ¿Sí? Exactamente. Y China entonces sí, claro. Sí es un destino para importar. Sí, para importar, sí, claro. Sí. Por el tema de los costos que tienen ellos y el tema de los fletes. Y además que ellos tienen los puertos más grandes que hay en el mundo. Y para Colombia es muy, muy cómodo porque aquí tenemos los dos océanos. Ok, interesante. ¿Y del café de toda la Unión Europea, en lo que has podido acercar o en lo que has tenido ya la aproximación para exportar café colombiano? 3 países que tú me digas de la Unión Europea son claves para el café colombiano. Los 3 países que yo te puedo decir son España, Italia y Francia. Aquí llegó un italiano una vez buscando café. Porque para que veas digamos lo ingenuo que son a veces con ese punto. Yo le dije, vamos a probar café colombiano de aquí, de una de las fincas. Él nos sirvieron unas tazas de café. Y él le dijo, échame azúcar. Yo le dije, no, el mío sin azúcar. Y él quedó sorprendido. ¿Tú no le echas azúcar al café? No, yo no le echo azúcar. A este café no hay necesidad de echarle azúcar. Sí, y lo probó. Y en efecto ese café tenía tonos bajos, era suavecito, no había que echarle azúcar. Y él lo probó y es café sumamente delicioso. Claro, el café que tú estás acostumbrado a tomar allá, pruebas este café de allá, enseguida quedas admirado. Y a veces hace falta querer un poquito más el tema colombiano, porque Colombia es una potencia productora, pero no es precisamente una potencia consumidora de café. Eso es lo que nos dicen los datos. Entonces, sí, me parece curioso cómo en el exterior se reconoce tanto el café colombiano y acá todavía nos falta crecer un poquito más en el tema de consumo. Jaime, cruzar fronteras. Creo que ese es el mensaje de la internacionalización. Cuando normalmente se habla de negocios internacionales, lo primero que piensan es voy a viajar, voy a pasear, voy a conocer, demás. Pero cuando nosotros hablamos de internacionalizar negocios o de hacer que los negocios se internacionalicen, creo que evidentemente la mentalidad es muy distinta. Chévere de todas formas pasear, pero pues vamos a hacer negocios. Y el proceso es totalmente diferente. El proceso es totalmente diferente. Vamos a hacer, si te parece, una pequeña dinámica. Yo te voy a mencionar 9 elementos y me vas a decir sí o no y una breve explicación, ¿vale? Y eso lo vamos a llamar cruza fronteras, sí o no. ¿Listo? Ok. Empresas que solo compitan por precios. No. ¿Por qué? Porque es un equilibrio. Uno tiene que mantener un equilibrio y eso es en la vida, es en todo lo que tú hagas. Entonces, si tú te enfocas más en precio, te olvidas en el factor calidad. Entonces, si te olvidas en el factor de calidad, construyes una reputación. Y entonces no vas a tener esa reputación de una persona que ofrece buen precio a una mejor calidad, sino totalmente lo contrario. Perdóname la frase, vende basura. Segundo, negocios que no construyen relaciones comerciales sólidas, que solo piensan en la transacción, en la venta. Para mí eso es muy egoísta y a veces también un poco arrogante, porque tú no puedes sabértela toda, tú necesitas alianzas. Entonces, tú no puedes creer que, digamos que yo vendo llantas, por ejemplo, yo no puedo pretender que también sé montar llantas, tampoco sé hacer seguimiento de alineación. Yo necesito o capacitar o contratar a una persona para que me ayude con eso o hacer una alianza con una empresa que ya sea dedicada a eso. Entonces yo digo, bueno, encárgate tú de eso, que eso no es mi área. Mi área es vender y ya. Emprendedor que no habla inglés o no domina un segundo idioma. No, definitivamente no. Como te dije, para el mercado el idioma universal es el inglés. Emprendedores que no exploran otros mercados, que solo se centran en un nicho de mercado que ya está consolidado. No, porque hay muchos emprendedores que se quedan, digamos, en la dinámica del día a día y no acostumbran a salir, o de pronto su dinámica no los deja salir de ese día a día. Entonces hay que despertarse, hay que tomar un tiempo de pausa y mirar qué me hace falta y decir, bueno, esta es mi visión, quiero explorar otros mercados, no me quiero quedar en mi zona de confort. Ya eso es visión de la misma empresa. Empresas que permanecen, o sea, se sostienen en el tiempo, pero no crecen, que no han crecido.
se quedan en su zona de confort. Se quedan en su zona de confort. Por ejemplo, yo conozco muchas empresas y muchas empresas que han quebrado de esta manera, que tienen un contrato y se quedan ahí. Nada más. Supliendo ese contrato y ya, y así son sostenibles por mucho tiempo. Productos colombianos que tienen identidad regional. Sí, y eso fue lo que yo te dije, porque el producto colombiano, como te dije con el ejemplo del café, cuentan una historia, representan un territorio, y eso es un boom y un valor agregado al producto regional colombiano. Emprendedores que saben leer y entienden el papel que tiene la tecnología en los negocios. Sí, y muy importante, para optimizar los proyectos, para optimizar las necesidades y suplirlas de manera inmediata. Empresas que priorizan crear confianza antes que volumen de ventas. Importantísimo, definitivamente que sí, porque como te dije, la confianza es un activo invisible. La confianza te da reputación, la recompensa te da fidelidad. Y como te dije, es preferible. Yo puedo vender a volumen, digamos, para un dinero inmediato, pero yo prefiero 1000 veces una persona o un comprador que me siga comprando y sea fiel a mi producto. Y para finalizar, la mentalidad del empresario colombiano. Muy fuerte, porque como te dije, a pesar de tantas dificultades, tanta incertidumbre y tanta, digamos, delincuencia que hay en el país, siguen ahí adelante y siguen emprendiendo y siguen creciendo. O sea que sí podemos decir que la mentalidad del colombiano sí puede cruzar fronteras. Sí puede cruzar fronteras. Absolutamente. Todo esto que hemos hablado, Jaime, creo que lo podríamos como agrupar en 3 frentes. La resiliencia, que tiene que ver con cómo superar esas dificultades, cómo de la más pequeña idea puede venir pues un emprendimiento que ya venga o que surjan nuevos proyectos también. Creo que lo hemos visto con las historias que nos has contado. También la importancia que es tener esa apertura de mente a lo global, esa conciencia del mundo para no pensar únicamente en lo local, a pesar de las barreras. Como le digo yo a mi equipo de trabajo, hey, tenemos un mundo entero que podemos conquistar. Este mundo alcanza para todas las personas. Podemos conquistar ese mundo, hagámoslo. Y reinventarse, porque evidentemente también estamos hablando que pasamos de un proyecto de importación de llantas que tiene una dinámica a un proyecto ya de exportación de café que tiene también otras dinámicas. Jaime, ¿cómo imagina ese futuro de sus proyectos empresariales en 4, 5, 10 años? Hagamos como esa visión al futuro. ¿Cómo te lo imaginas? Sostenible, con una reputación alta y además poniendo el nombre de Colombia alto con sus productos regionales de aquí. Muy interesante toda tu experiencia, Jaime. Sin duda, un emprendedor con todas las letras. Para finalizar y cerrando el programa, como nos están escuchando estudiantes, profesores, emprendedores, líderes en general que tienen el interés en el tema de emprendimiento, desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a esos que tienen una idea de negocio, pero que todavía no se han atrevido a dar el paso, a dar el salto de la idea a la acción? Lo que yo le diría es que reduzcan lo máximo posible el margen de riesgo. Luego de que tú reduces por posible el margen de riesgo y tengas claro el margen que tú no puedes controlar, arriésgate. Arriesgarse, creo que ese es el mayor consejo que hay que seguir a la hora de emprender. Hoy sin duda hemos tenido una conversación sobre emprendimiento, resiliencia, todo el tema también de la conciencia global que debe tener un emprendedor, con Jaime Rendón. Jaime, éxitos en esos proyectos que siguen, en esos proyectos que inician, y gracias por acompañarnos en la hora del emprendimiento. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Muchas gracias a nuestros oyentes y feliz tarde.